tomando en consideración, uno, una suspensión de patria potestad. Podríamos también incurrir en un delito de omisión a la asistencia familiar y asimismo incluso el impedimento de salida del país, también el embargo a bienes muebles, bienes inmuebles. En Exitosa presentamos Usted tiene derecho. En los estudios de Exitosa se encuentra en estos momentos Maida Mendoza, abogada de familia del estudio jurídico Abogados de Familia Perú. Doctora Mendoza, buenas noches. ¿Qué tal, estimado Pedro? Buenas noches. Catiuja, buenas noches. Nuevamente un gusto poder compartir con ustedes y poder absolver todas las consultas del público. Y más aún cuando es un tema tan recurrente, ¿no? En el espectro nacional. Las sanciones por no cumplir con la pensión de alimentos, doctora. ¿Cuál es la sanción más gravosa? Bueno, hay que considerar lo siguiente, ¿no? Nosotros ya hemos hablado en muchas oportunidades sobre qué sucede con el inicio, el primer paso que se da para la pensión de alimentos. Hemos indicado que, bueno, primero sabíamos sobre los requisitos, a qué juzgado iba, y esperábamos una sentencia favorable a los menores. Culminado eso, tenemos que considerar también qué sucede ante el incumplimiento de la pensión de alimentos. Si bien es cierto, y hay que considerar lo siguiente, el interés superior del niño, y tomando en cuenta ello, también consideremos que a pesar que existe en nuestra legislación de alguna forma poder flexibilizar algunas situaciones dentro del derecho respecto a la pensión de alimentos, pues no se viene cumpliendo a cabalidad. ¿Qué quiere decir? Que hay un gran porcentaje ante un incumplimiento de pago por la pensión de alimentos. Y para ello, pues, se utilizan medidas coercitivas, tomando en consideración, uno, una suspensión de patria potestad. Podríamos también incurrir en un delito de omisión a la asistencia familiar y asimismo incluso el impedimento de salida del país, también el embargo a bienes muebles, bienes inmuebles. Wow. O sea, ojo, consideremos acá varios puntos. No solamente no es que yo no cumpla con la pensión de alimentos, sino que justamente hay que tratar en lo posible de poder cumplir con esta pensión. O sea, doctora, no solamente cuando se habla de la liquidación de la pensión, cuando se establece un monto que tiene que pagar obligatoriamente para que no vaya a la cárcel aquel que esté incumpliendo con ese monto. No solamente se trata de eso, o sea, hay otras medidas que la justicia también podría determinar como un embargo de bienes. Así es, por supuesto que sí. Por eso que a veces lo toman como algo muy ligero e indican, la pensión de alimentos no lo cumple un mes, 2 meses, 3 meses. La ley dice claramente, si bien es cierto, no se da de manera sistemática, pero si no cumplimos 3 meses o acumulamos 3 meses, simplemente podemos ejecutar. Tenemos un artículo importante que es el 566A del Código Procesal Civil, que habla justamente del apercibimiento y también remitir copias certificadas al Ministerio Público. Y dentro de este artículo también tenemos un artículo más en el que comenzamos a hablar del 568 cuando hablamos de la liquidación. ¿Qué sucede cuando se incumple con la sentencia o con el acta de conciliación? Siempre decíamos que para poder acordar un punto de alimentos, en este caso el pago de la pensión de alimentos, teníamos que tomar en cuenta la sentencia o el acta de conciliación. Ya lo tenemos. Ahora, ante este incumplimiento tenemos que seguir con el siguiente paso. Y muchos me preguntan, ¿cuál es? ¿Sería la ejecución de la sentencia o la ejecución del acta de conciliación, que tiene que cumplirse justamente con esa sentencia o con esa conciliación pactada? ¿Y cuándo es el momento en el cual las personas van a la cárcel? Buen punto y buena pregunta. Justamente la semana pasada me hacían algunos en consulta la pregunta que no hicieron nunca la demanda judicial de pensión de alimentos y tampoco acordaron un acuerdo conciliatorio dentro del mismo. Y me decían, ¿cuándo va a la cárcel? Quiero que ya la persona que me está debiendo, que es el papá de mis hijos, vaya a la cárcel. En primer término tenemos que demandar. Y si no, tenemos que tener justamente el acta de conciliación. Ante ello, culminado la sentencia o también el acta de conciliación, consideremos en este caso el siguiente paso, que es ejecutar la sentencia o el acta de conciliación. Ahí tengo que pedir la propuesta de pensiones devengadas, asimismo el peritaje del monto, porque yo podría decir que él me debe un monto de, imaginemos, 5.000 soles. Y él diga en su contradicción, no, yo pagué 2.000 soles, por tanto ya no es 5.000, sino 3.000 soles. Y en este caso el peritaje que se realiza sale un monto de 3.000 soles. Se aprueba esa deuda
y automáticamente se le requiere el pago al obligado o a la obligada también, como decimos. Y en este caso, justamente, tiene que remitirse estas copias a la Fiscalía para que de alguna forma, de alguna manera, pues puedan iniciar el proceso de delito de omisión a la asistencia familiar. ¿El tema del peritaje lo manejan desde el Poder Judicial? Desde el Poder Judicial. O sea, no es una preocupación de la demandante, que en este caso puede ser la madre de los niños, que tenga que costear un peritaje para determinar el monto de la deuda. En pensión de alimentos, no. En pensión de alimentos tenemos muchas ventajas, como por ejemplo, no contamos con la firma de un abogado. Incluso la demanda puede realizarse por la web con un formulario del Poder Judicial. Entonces tenemos flexibilidad justamente en esta situación, solamente en la pensión de alimentos. Tampoco hay tasas judiciales ni aranceles judiciales. O sea, evitamos cualquier gasto a la mamá o a la persona encargada de los niños. Sigue habiendo este problema que cuando se hace una demanda por pensión de alimentos y no se llega a el domicilio de la persona denunciada, ¿eso queda en la nebulosa? No, es que deberíamos de alguna forma, si bien es cierto, también hay muchos casos que no conocemos, no sabemos la dirección de la persona, del padre en este caso, del obligado, ¿no? O de la obligada también. Entonces, podemos realizarlo vía edicto. Lo importante en esto es que consideremos que la dirección del, en este caso del DNI, que figura en la C4 en el certificado de inscripción también en RENIEC, tiene que considerarse como un domicilio en el que justamente, formalmente debemos de notificar. Pero si en caso no vive ahí o devuelven la cédula de notificación, como algunos lo hacen, pues tenemos que hacerlo vía edicto. Pero tenemos que notificar de alguna manera, estando aquí o en el extranjero, ojo. Eso justamente quiero preguntarle, ¿qué pasa cuando el que tiene que dar pensión, hombre, mujer, sale del país y por ese motivo ya deja de enviar, se desliga de esa responsabilidad? Y la otra parte lo demanda. ¿Cómo se hace el procedimiento? Porque para muchos es un problema ya imposible de resolver. Eso no lo tienes acá cerca. Si bien es cierto, puede demorar esta pensión de alimentos solicitándolo vía exhorto, porque la forma de solicitarlo es pensión de alimentos vía exhorto al extranjero. Ubicamos la dirección en el país donde se encuentra. No sabemos la dirección. Hay que realizar y solicitarlo vía edicto para que en el consulado encargado, en este caso de Perú, que se encuentra en el extranjero, pues pueda de alguna manera también ayudar a esta mamá o a este papá quien solicita la pensión de alimentos. Muy bien, doctora Mendoza, queremos habilitar líneas telefónicas para que todos los oyentes puedan hacerle la consulta a nuestra invitada Mayra Mendoza, abogada de familia del Estudio Jurídico Abogados de Familia Perú. Así que los escuchamos al 251-9422 y al WhatsApp 940-800-800. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos habilitando líneas telefónicas una vez más, 251-9422 y 940-800-800, reiterando que estamos hablando del tema de pensión de alimentos y además sobre las sanciones que existen en caso se dé un incumplimiento de este derecho de los hijos. Es básicamente para ellos a quienes se tiene que orientar este monto económico cada mes. 9:39 de la noche, 251-9422, 940-800-800. Muy bien, vamos con la primera comunicación de ese bloque. Usted tiene derecho. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Bajemos el volumen de la radio o la televisión para poder escuchar su consulta, por favor. ¿Aló? ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido. ¿Aló? ¿Me oye, señorita? Sí, lo escuchamos. ¿Cuál es su pregunta? Ajá. Sí, quería preguntarle, ¿en qué casos la mamá está obligada a dar pensión? Recordemos lo siguiente. ¿Cómo está? Buenas noches. Hay que considerar que tanto papá o mamá, quien se encuentre con el menor o con los menores, en este caso los hijos, pues el papá puede solicitar la pensión de alimentos. Y si la mamá no se encuentra con los niños, pues debe solicitarse a la mamá la pensión de alimentos. Se solicita cuando la mamá no se encuentra con los menores. Así es. Bien, vamos con la siguiente comunicación telefónica porque ambos tienen derechos. Ambos. Mejor dicho, ambos tienen deberes. Derechos tema y deberes. económico. 9:40. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quisiera consultar, yo soy su mamá, soy una madre soltera de 2 niños. Uno se llama Stephenson Coca, que ya llevó pasar ser mayor de edad, y otra niña que tengo de 15 años, y pues nunca me pasa la pensión durante
desde el 2012 hasta ahorita. No me pasó la pensión y yo le llamo, le digo, y no sé, y ahora cuando yo hago una consulta con un abogado me dice tienes que tener la partida, lo que es actualizado, y yo por recursos económicos no tengo para poder viajar allá a San Mateo de Huanchor, que está de mi hija, su partida. Exitosa. Por esa razón no puede ser. Hay que considerar también aquí si en caso nunca ha solicitado la pensión de alimentos. Hay que ver también ese detalle, si ha solicitado anteriormente o recién quiere solicitar una pensión, digamos, desde el año 2012. Hay que considerar ese punto, porque a veces uno cree, pues no sabemos, y es normal porque no estamos al tanto del derecho, en este caso de pensión de alimentos. Pero si tenemos una pensión de alimentos que solicitamos, lo tenemos que hacer desde ahora para adelante. Porque se presume que todo lo que ya pasó es que ya se cumplió. Por tanto, la pensión es de aquí para adelante. ¿Qué pasa, doctora Mendoza, en el caso hipotético? No nos dio más detalles la oyente, que exista la sentencia por tema de pensión de alimentos, pero que esté incumpliendo. ¿Qué puede hacer ella? Porque dice que necesitan la partida de nacimiento para el procedimiento. ¿Qué cosa puede hacer ella? En el caso de la ejecución de acta de conciliación o de sentencia, como mencionas, no hace falta ya el acta de nacimiento. Solamente hace falta la sentencia, en este caso, pues, solicitar nuevamente una sentencia certificada al juzgado para que de esa manera se pueda presentar con el estado de cuenta que no se ha cumplido con la pensión de alimentos. O sea, sería de esa forma si en caso ya hubiera una sentencia judicial. Lo que tendríamos que hacer es solicitar la ejecución de la sentencia y presentar la liquidación de pensiones de vengada. Si no hay sentencia, tiene que denunciar. Sí, pero si ya es mayor de edad, no podemos solicitar ¿Está una perdido el pensión. caso? Si ya es mayor de edad, ¿Y si sí. sigue estudiando? Si sigue estudiando, sí. Si se encuentra realizando... Y si no tiene entonces- hijos, ¿no? Y si no tiene hijos, exacto. Hay Claro. varios puntos de por medio que hay que todavía evaluar, ¿no? Pero si es mayor de edad y se encuentra estudiando y está soltero, pues puede solicitar la pensión de alimentos, como ya sabemos. Muy bien, vamos con la siguiente comunicación. Muy buenas noches. Buenas noches, señorita Francisca. Buenas noches, Sofía, ¿verdad? Te escuchamos, Sí, Sofía. sí. Un saludo también para la doctora. Exitosa. Y al último, ojalá que me dé su dirección, la doctora, su nombre. Pero antes de eso, doctora, mira, hay una señora que tiene un bebito de 1 año y medio. Entonces, ella estaba en Guaral. De Guaral ha ido a un pueblo alejado. Entonces, el juez ha reunido a los comuneros. Entonces, le ha dicho, yo no tengo nada que ver. El papá hace trabajos para el juez. Entonces, el juez no hace nada. ¿Qué tiene que hacer la señora? Si bien es cierto, estamos hablando de un lugar lejano, pero eso no exime de poder ejercer el derecho a la mamita para solicitar la pensión de alimentos. Debe de solicitarlo. Si existe en este caso en un lugar alejado, existe un juez de paz, tiene que solicitárselo al juez de paz. Puede ser vía conciliación, porque el juez de paz también tiene la competencia de poder realizar conciliaciones, en este caso en el lugar donde se encuentre, a ambas partes. Y si no, tendrá que realizar la demanda judicial de la pensión de alimentos. Doctora, tengo una pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, por A o B motivos, el que tiene que dar la pensión está en la ciudad y quiere ver a sus hijos, pero no da la pensión? ¿Le pueden negar el acceso a sus hijos? Excelente pregunta. Yo en este caso sí quiero enfatizar lo siguiente. No confundamos el hecho de poder cumplir con la obligación de una pensión de alimentos con el derecho del menor. Que ambos son derechos para él, la pensión de alimentos es un derecho, pero también el hecho de poder ver a su padre o a su madre, quien no vive con él. El obligado, imaginemos que sea el papá, y quiere ver a su hijo, pero no puede cubrir la pensión de alimentos. Tiene que justificar que no puede dar la pensión de alimentos. Por algún motivo en particular, por salud, podría ser por cualquier otro motivo más, que no tiene trabajo, tiene desempleo constante, no lo sé, pero tiene que decirlo, tiene que indicarle al juez justamente sustentando ello. En el 2018 hubo una casación que justamente se indicó que se debe de priorizar el interés superior del niño y debe de tomarse en cuenta justamente el derecho a las visitas del menor y pueda tener esa relación paterno-filial. Así es. No le pueden negar. No pueden negar. No pueden negar justamente estas visitas con el padre a pesar que no cumpla con la pensión de alimentos. Muy bien, doctora, nos queda claro entonces.